Bienvenidos a Iberian Borderlands in Cyberspace. En esta ocasión, con una presentación de Cecilia Sheridan sobre su capítulo Franciscan Mysticism on the Northern Frontier of New Spain. Soy Greta de León, directora de la Red de Investigación de las Américas, o ARENET, y nos da mucho gusto contar hoy con su presencia. El año pasado, uno de los proyectos más significativos de ARENET culminó en la publicación de The Oxford Handbook of Borderlands of the Iberian World. El volumen es una colección de lo más representativo en el estudio de las regiones fronterizas de los mundos coloniales español y portugués, desde América del Norte y del Sur hasta Asia. El volumen cuenta con 34 ensayos por 40 autores. Pueden comprar la versión impresa del libro y sugerir a sus bibliotecas que compren una copia, o también pueden tener acceso a los capítulos individuales en versión digital en The Oxford Handbook Online, ya sea mediante su suscripción institucional o pueden comprar los capítulos individualmente. Al final de esta presentación pondremos en la pantalla el enlace en donde pueden comprar el volumen. Antes de darle la palabra a Cecilia, un par de cosas. Al final de la presentación habrá un segmento de preguntas. Por favor, envíen un mensaje con su pregunta por el chat, que está en la parte inferior de la pantalla, y cuando sea su turno, activaremos sus micrófonos individualmente para que puedan hacer su pregunta directamente a Cecilia. Please feel free to ask your questions in Spanish or English. Por último, esta presentación se está grabando y la subiremos a las distintas plataformas de ARENET. Al participar en la sección de preguntas, significa que autorizan la grabación y difusión de su intervención. Cecilia Sheridan es doctora en Historia por el Colegio de México y de Antropología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es profesora investigadora titular en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. También es vicepresidenta de la mesa directiva de ARENET. Fue acreedora al Premio Banamex de Historia Regional Anastasio G. Sarabia 2015-16 y a la Medalla al Mérito Histórico Capitán Alonso de León 2017 de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Es autora de 8 libros y más de 50 artículos y capítulos en libros publicados en México, España, Argentina y Estados Unidos. Su libro más reciente es La fronterización del espacio hacia el norte de la Nueva España, 2015, y sus últimos artículos incluyen El fin de la infidelidad o Epílogo razonado sobre la conquista espiritual en las provincias internas de la Nueva España, 2016, en Historia Mexicana, Congregados y rebeldes en el Nuevo Reino de León, 2017, en la 38ª Jornada de Historia de Occidente, las resistencias en la historia, De la plaga o los indios sin nombre en el norte novohispano, 2017, en Humanitas, Tierra de Guerra, en el Septentrión Novohispano 2018, en el libro La Guerra, y por último, el capítulo que aquí nos ocupa, Franciscan Mysticism on the Northern Frontier of New Spain 2019, en el Oxford Handbook of Borderlands of the Iberian World. Nos da muchísimo gusto contar con tu presencia, Cecilia. Gracias, Greta, y bienvenidos todos a los que están asistiendo a este evento, que para mí es un verdadero placer. Hace tiempo que no participaba con esto del encierro en alguna conferencia, cosa que me da mucho gusto, que más que conferencia voy a tratarlo como pues un asunto de conversación, de plática. Primero que otra cosa, quiero agradecer, por supuesto, a Cynthia Radin y Dana Levin, que son las promotoras de este proyecto y editoras del libro que hoy nos ocupa, en donde tuve la oportunidad de escribir un capítulo de ellos, que es el capítulo 9 que hoy se presenta. Y bueno, también agradecer al resto de los autores y autoras de este maravilloso libro, con quienes aprendí tanto en este trayecto de gestación que fue largo y fructuoso. También quiero agradecer a ARENET, por supuesto, por su incesante esfuerzo en la creación y difusión de nuevo conocimiento sobre las Américas, a Greta de León y a Tracy Good por echar a andar esta serie de presentaciones virtuales que me parece una idea excepcional, y por supuesto también a todos ustedes que están aquí participando y a los que se van a ir integrando.
Para ya no entrar en materia, voy a comentar que dentro de la presentación no haré referencias tan explícitas a cuestiones bibliográficas. El tema es un tema bastante complejo que invita a repensar lo que uno mismo ya escribió. Este texto lo vuelvo a leer y digo, bueno, haría algunos cambios y abrevaría en otras cuestiones que me han tenido ocupada en este periodo de la pandemia, que casualmente mitad de él ejercí como en mi año sabático y tuve la oportunidad de empezar a analizar crónicas de manera muy específica y eso pues me ha dado mucha riqueza para el tema que hago en este capítulo, que es un esbozo de lo que ahora me tiene ocupada. Sin embargo, sobre el tema del misticismo franciscano, sí me gustaría comentar algunos autores por si alguien está interesado para entrar en esta discusión, en estos temas. Es amplísimo el tema, muy trabajado, desde autores como Celan, como Christian Duverger, Pablo Suez, y por supuesto contemporáneamente los trabajos de Francisco Morales, que son fundamentales, y Antonio Rubial. Eh, entramos pues a la primera parte de la presentación, que es la intención de este escrito. ¿Cómo fue? Y me parece relevante dentro de la conformación de mi propio pensamiento como historiadora, entrar a comentar cómo llegué a esto y por qué entré en esto. Obviamente había estado trabajando de manera muy insistente en la parte sobre todo material, digamos, como del franciscanismo en el noreste de México, y había trabajado mucho sobre las misiones y sobre cómo éstas conforman nuevos espacios y territorios dentro de esta región fronteriza de la Nueva España, que es el noreste. Pero el antecedente sobre la presencia del misticismo sucedió casi casualmente, digamos, o accidentalmente, cuando recién llegué a vivir a Saltillo hace muchos años y estaba reconociendo la ciudad y los espacios y encontré una pequeña biblioteca que está en un parque, una biblioteca chiquita, ya sabes, de estas donde todos los niños de primaria están haciendo su tarea en las mesas de la biblioteca, y subí a un tapanco que tiene la biblioteca por mera curiosidad, y en ese momento encontré una serie de tomos antiguos que me llamaron profundamente la atención. Dije, qué extraño que estos tomos estén aquí, y ahí fue donde descubrí que era el texto de Sor María de Jesús de Ágreda, la mística ciudad de Dios, milagros de su omnipotencia y abismo de gracia, que es la historia divina y la vida de la Virgen de la Madre de Dios, Reina y Señora nuestra, María Santísima, restauradora de la culpa de Eva y medianera de la gracia. Esta obra fue dictada y manifestada en estos últimos siglos por la misma señora a su esclava, que es Sor María de Jesús, es decir, la Virgen le dictó en los arrobos que más adelante vamos a ver sobre este personaje, le dictaba su propia vida, quién era la Virgen María. Y bueno, ella escribe estos tomos. La obra fue publicada en 1670. La que yo encontré en la biblioteca es de las primeras ediciones, sorprendentemente. Y bueno, entré a ojear, y casualmente también, y cambiamos, Greta, por la enorme curiosidad que me despertó el tamaño de una obra escrita en el siglo XVII por una mujer franciscana. Abrí un tomo que tomé al azar, que es el libro sexto y cuarto de la segunda parte, el capítulo 23. Casualmente abrí el libro en esas páginas, que inicia con una apasionante disertación sobre el demonio, la lucha contra el demonio. En esta lucha es sorprendente cómo Sor María de Ágreda, a través de la voz de la Virgen María, le narra uno de los episodios más fuertes de la religión católica, de los cristianos, que fue el Calvario de Jesús, y cómo los demonios trataron de interceptar este milagro, este prodigio del Calvario,
haciendo creer a todos que era una manifestación demoníaca. Y voy a leer una frase que ella misma dice, el triunfo que Cristo, nuestro Salvador, alcanzó del demonio en la cruz y de la muerte, y la profecía de Habacuc, y un conciliábulo que hicieron los demonios en el infierno. Esa es la parte más fuerte en donde la Virgen María relata la muerte de su hijo. La descripción de la fuerza del demonio y su empeño por mantener la idolatría en el mundo, ese es parte del conciliábulo maravilloso que está describiendo la autora. Me abrió los ojos a uno de los grandes temas tratados en las crónicas y en la documentación relativa a las enormes empresas de conversión emprendidas por los misioneros en la América hispánica y particularmente en el norte novohispano, este espacio de conversiones sumarias contra el demonio y contra la idolatría. En las diversas empresas evangelizadoras, y ese es un punto importante, estoy hablando del franciscanismo, aunque sabemos que hubo varias órdenes que estuvieron integradas dentro de estas empresas, pero en estas diversas empresas al norte de la Nueva España, la acción franciscana jugó un papel fundamental. Fray Jerónimo de Mendoza, quien dejó los lujos de sus prósperas empresas como minero, es uno de los casos así que es relatado como uno de los grandes franciscanos, abrió camino a los misioneros de su orden, por allá de 1545, cuando se unió a la conquista de Juan de Tolosa para la conversión de la nación zacatecana. Y fundó una primera doctrina que llamó Nombre de Dios. Es decir, el nombre de Dios sería a partir de entonces el estandarte en el que, dice Arlegui, habría de destruirse al abismo e innumerables gentes de sus infernales escuadras. Es decir, la campaña de la conversión va a estar siempre orientada, o en los inicios del periodo misional, contra el demonio y contra el daño del demonio. Si pueden ver la imagen, que es una imagen extraordinaria de los religiosos franciscanos que llegaron a México, vemos en la parte superior una serie de demonios que rodean la cruz y que de alguna manera esto hace referencia a este relato del conciliábulo del que nos habla Sor María de Ágreda. Te regresas a la anterior, Greta, es que quería comentar sobre el conciliábulo y se me pasó. ¿Qué es lo que tiene el conciliábulo? Que habían acordado todos los demonios después de ser desalojados del Calvario, porque fueron, o sea, se vieron que los había perdido Cristo y los había condenado por segunda ocasión al infierno, determinaron hacer un conciliábulo para ver la manera de hacer que dentro del mundo siguiera existiendo la idolatría. Y que la gente había que elegirla entre los más perversos, de inclinaciones terriblemente depravadas, que fueran admitidos en esto y que serían cabeza de estos errores. ¿Quiénes eran esas personas cuando los franciscanos llegan a América, cuando llegan a distintos lugares en América? Y voy a referir al lugar en el que yo trabajo, a la región que yo trabajo, pues son los indios. Los indios están sometidos por el demonio, son digamos, la carne de trabajo de la permanencia o del intento por hacer permanente la idolatría, porque son hombres perversos y de inclinaciones depravadas. Esto quiere decir que en sus múltiples descripciones que encontramos en las crónicas y en la documentación, los indios son personas que están absolutamente influenciadas por el demonio. De hecho, se llega en algunos momentos a concluir que algunos de esos indios son la personificación humana del demonio. Este es un asunto bastante complicado porque va a permanecer a lo largo de todo el periodo de la conquista espiritual y de la redención de estas almas. Esto se convierte en la causa principalísima de la conquista espiritual en América y de la manera
de tomar a todos estos seres depravados y que están en manos del demonio, va a ser en las zonas principalmente de frontera. Y esto no solo en Nueva España, va a suceder en varios lugares de América, en donde se encuentra que los indios que están lejanos a la civilización o a las civilizaciones existentes previamente son la materia de la idolatría. Son cazadores, son asesinos, se comen a la gente, tienen sus propios, no dioses, pero sí tienen sus como tipo de templos en donde los franciscanos deciden hay una evidente adoración al demonio. Y esta va a ser su materia de trabajo. Ahora sí, la que sigue. Hablaba de cómo se une Jerónimo de Mendoza a la conquista de la conversión de la nación zacatecana, que forma parte de estos indios salvajes, bárbaros, terribles, y funda esta primera misión, que es la de Nombre de Dios. Arlegui, que es uno de los, que es principalmente el cronista sobre los misiones que trabajaron desde el Colegio de Zacatecas, dice que esta fundación habría de quedar en manos de Fray Pedro de Espinareda a partir de 1560, quien junto con el lego franciscano de San Francisco incursionó por el Valle de Guadiana en la provincia de la Nueva Vizcaya. La provincia de la Nueva Vizcaya no es el espacio que actualmente conocemos como dividido por estados y por provincias, sino que era una provincia muy, muy extensa. Casi podemos decir que en ese momento ni siquiera tenía un límite, es decir, no sabían en dónde acababa, pero por ahí fue que entraron. En este caso, y esa es una referencia interesante de Arlegui, que vamos a ver en otros cronistas, en este periodo del trabajo de Fray Jerónimo de Mendoza, dice que fundó 154 casas, es decir, lo que podemos entender como misiones, y que bautizó a más de 15,000 indios adultos por su propia mano en solo 6 años. Recordemos que hubo una polémica enorme en el siglo XVII, siglo XVI, cuando se reúnen los concilios de los católicos a discutir si era viable el bautizo sin haber impartido la doctrina a los indios. Entonces sí parece una locura 15,000 indios adultos bautizados en un contexto de apenas 6 años. Esto va a crear problemas para los franciscanos y tiene mucho que ver, y eso es fundamental, con los dos personajes a los que me voy a referir en el resto del trabajo. Arlegui se pregunta cómo era posible que un pobre religioso, con un solo saco roto y un crucifijo en las manos, hubiera fundado tantos conventos entre aquellos bárbaros. ¿Cómo podía animarse a entrar por las tierras y traer de 1000 en 1000 a los bárbaros para que vivieran políticamente en poblado? Y se pregunta Arlegui otra vez, ¿esto no es un prodigio de la firmeza, de la esperanza de este varón apostólico? Prodigio que respondería, me parece, a la vehemencia del fraile por destruir la fuerza del demonio en estas tierras en una constante evocación de la muerte de Cristo en el Calvario. Representa así la fuerza de la cruz, postrándose ante los indios, se tiende en la tierra con los brazos en cruz y les predica en su idioma. Los reprende, los regaña por haber huido de las casas o misiones y haber dejado atrás el camino de la fe en el que ya habían logrado entrar, y cito, por caminar en las precipitadas veredas del infierno. Como si buscara la gloria del martirio, como la muerte por entrega y a punto de que le quitaran la vida a Fray Jerónimo, los indios se rinden ante él como mansos corderos. Ese es el prodigio, la fuerza de la palabra sobre las huestes demoníacas, tal cual lo describe Sor María de Jesús de Ágreda en la descripción del segundo destierro del demonio que les relaté al principio.
Fray Pedro de Espinareda vivió 3 décadas entre los indios privilegiados por el Altísimo, asegura Arlegui, porque en lo natural no cabe tanta docilidad y blandura en esta bárbara gente. Ahora, desde la postura del franciscanismo primitivo y su fundamento, es decir, el Evangelio de Cristo, sobre la base del seguimiento de la regla de Santa Clara de Asís, es decir, la austeridad y la pobreza, analizo en este capítulo algunas manifestaciones de este misticismo que sustentó la labor evangelizadora en áreas fronterizas septentrionales en la Nueva España, particularmente las manifestaciones del misticismo derivadas de la influencia de esta monja, quien vivió, por cierto, entre 1602 y 1665, sobre la labor promocional de la evangelización en los misioneros franciscanos, principalmente en Fray Alonso de Benavides, y en Fray Antonio Margil de Jesús. El primero, contemporáneo, podríamos decir, de la monja, Benavides, nace en 1578 y muere en 1635, y el segundo, más bien posterior a él, que es Fray Margil de Jesús, que nace en 1657 y muere ya entrado el siglo XVIII, en 1726. Y asimismo, sobre la beata novohispana Francisca de los Ángeles, que es una monja que más adelante les voy a hacer una descripción de quién es, que nace en 1674 y muere en 1744. Ella, y eso es importante anotarlo, ella es cercana a Fray Antonio Margil de Jesús, que de hecho durante un periodo muy largo va a ser su confesor. Entonces, él tiene un peso fundamental sobre esta beata que veremos más adelante qué relación tiene con la monja de Ágreda y que vamos a ir viendo poco a poco esta intención de ese misticismo primitivo profundamente exacerbado en estos franciscanos. Posteriormente esto va a cambiar y se va a buscar no hacer tan extremo el franciscanismo puesto desde la obligación de la regla, tal como lo vivieron los primeros franciscanos. Los prodigios de la conversión habría que ubicarlos y es necesario tener claro este periodo desde Fray Martín de Valencia, quien vive entre 1474 y 1534 y que fungió como el superior de la expedición que en 1524 condujo a los primeros 12 franciscanos a la Nueva España con la bandera de desterrar la idolatría, como decía, y derrotar al demonio, al tiempo que salvar a los infieles habitantes de América. Ese es, digamos, como el momento fundador de este misticismo dentro de América. Ahora, antes de realizar esta epopélica travesía, Fray Martín experimentó, y eso es importante considerarlo porque va a pasar con muchos misioneros o con algunos misioneros, experimentó arrobamientos o éxtasis en los que advirtió, según narra Jerónimo de Mendieta, fiel seguidor de Fray Martín, en los que advirtió, y cito, muchas ánimas de infieles que en gran número se convertían a la fe y venían como desaladas, quiere decir presurosas, y venían como desaladas a recibir el santo bautismo. O sea, la mies era muchísima y el trabajo que le seguiría sería bastante importante en esa mies. Fray Jerónimo de Mendieta, uno de los 12 y destacado influyente de este franciscanismo en América, llevó el pensamiento místico a otro nivel de conexión con la labor evangelizadora cuando coloca los prodigios y los milagros de la evangelización como expresión, y este punto es súper importante, como expresión de un martirio sin muerte. ¿Qué es lo que movía a los misioneros europeos venir a América? Buscaban el martirio, porque el martirio era la mejor suerte que podían correr, sobre todo bajo el riesgo
de estar trabajando con idólatras, infieles, bárbaros y salvajes. El martirio era fundamental. Pero dice Jerónimo de Mendieta, dice, aquí se trata de un martirio sin muerte. Para él la labor evangelizadora entre estos bárbaros era la obra más valiosa porque exigía un martirio en vida. Es decir, el sufrimiento al que llevaba emprender estos trabajos de los franciscanos en estas zonas agrestes llenas de bárbaros, exigía un martirio en vida. Ese me parece que es el fundamento más importante que vamos a encontrar dentro de este franciscanismo primitivo y esta idea mística de la muerte, es decir, cómo encontrar la muerte y de qué manera. Y voy a citar a Mendieta, que me parece que es muy puntual. Dice, la ocasión de la muerte de los religiosos es la que se ha contado, según los españoles dicen. Mas yo digo que la principal fue el querer ellos tornar a su idolatría por instigación del demonio y retroceder y apostatar de la fe. De todos estos religiosos aquí referidos y otros que yo ignoro, muertos a manos de los chichimecos, a solo Dios se le deje el juicio de cuáles alcanzaron la palma y corona del martirio. Es profundamente drástico. El martirio no se alcanzaba con la muerte a manos de los bárbaros. Es decir, había que emprender un sufrimiento en vida para llegar a pensar en la posibilidad del martirio. Vamos a ver entonces cuál es el papel de las dos mujeres de las que les hablé anteriormente. Voy a empezar por Sor María de Jesús. Bueno, recordemos, es Sor María de Jesús y la Beata Francisca de los Ángeles, ambas deseosas de propagar el Evangelio entre los infieles del mundo, pero imposibilitadas jurídicamente para ejercer en calidad de misioneras. Pues sí, eran mujeres, y las mujeres no podían ser misioneras. Seguimos pues un poco en lo mismo que nos pasa ahora, muchas cosas que se supone que las mujeres no debemos hacer. En ese momento ellas se enfrentan a esta imposibilidad y parecen perfilarse entonces como parte de una historia oculta del franciscanismo evangelizador en tierras nuevas en las que todos los prodigios, milagros y señales eran posibles. Es decir, es su forma de empujar a partir de los prodigios y milagros. Ahora, posibilidades que se extienden al martirio en vida, al ser tratadas, y esto es bien importante sobre la referencia de Jerónimo de Mendieta, al ser tratadas como locas, falsas, alumbradas, falsas místicas, o cualquier anatema susceptible al ser mujer y pretenderse intermediaria de Dios o de la Virgen. Bueno, la referencia sería por qué a los misioneros que sufrían a robos y éxtasis, como le sucedió a Margil, como hablamos anteriormente de Jerónimo de Mendieta, ¿por qué ellos no eran sometidos a la Santa Inquisición? Es una buena pregunta. Ellas eran mujeres y por tanto podrían ser acusadas como falsas místicas. Vamos a ver qué es por lo que ellas pasan. Y en este sentido pienso que es un trabajo que requiere para mí de mucha mayor reflexión, aunque, y esto hay que hacer este paréntesis, hay mucho trabajo escrito principalmente sobre Sor María de Jesús. Un trabajo extraordinario que es verdaderamente riquísimo, es el de ay, ¿dónde está? Es el de José Jiménez de Samaniego, que va a ser el agiógrafo de la vida de la madre de Sor María de Jesús. Ese es fundamental para entender toda la mística que está inserta dentro de la concepción del milagro, el prodigio y la muerte. En fin, digo que las dos sufrieron la persecución de la Inquisición, fueron duramente enjuiciadas y tras ellas hay dos personajes muy importantes. Fray Antonio de Benavides, que es contemporáneo de Sor María, y Fray Antonio Margil de Jesús, los dos fieles seguidores de la venerable Sor María,
cabe anotar que ambas fueron tratadas como venerables. Interesante porque en términos historiográficos la más trabajada ha sido Sor María de Jesús de Ágreda, incluso hay novelas sobre el caso de Sor María, mientras que la otra, que es Francisca de Jesús, la Beata de Querétaro, existen muy pocas referencias y muy poco trabajo contemporáneo. Una es española, nacida en Ágreda, en España, y la otra es una mestiza nacida en la Nueva España. Entonces, bueno, también ahí hay cuestiones de rango y clase, digamos, como llamamos ahora un poco de eso, pero en fin, no ha sido tan trabajada. Me pierdo. Bueno, eran fieles seguidores de la venerable Sor María y promovieron y revivieron constantemente el prodigio de la ubicuidad de Sor María de Jesús en tierras de bárbaros, específicamente en Nuevo México. A los 18 años de su nacimiento en la villa de Ágreda, en España, Sor María profesó, y esta es muy interesante la historia porque la vamos a ver casi copy-paste o repetida en el caso de la Beata Francisca de los Ángeles. Dice, a los 18 años de su nacimiento, profesó en el convento de concepcionistas franciscanas en la propia villa de Ágreda, que había sido fundado por su madre, en la que era la casa familiar. Hay toda una historia ahí que se quedaron muy pobres, entonces los hijos varones y el padre se fueron con los franciscanos del convento de Ágreda y ellas fundaron un convento para mujeres, obviamente, en 1619, en la misma casa en que vivían. Momento a partir del cual Sor María sufriría una serie de fenómenos místicos que se repitieron constantemente hasta el año de 1630. O sea, hablamos de un periodo bastante largo de la presencia del prodigio y el milagro en Sor María, y que su José Jiménez de Samaniego, al quien refería, relata muy al detalle. Es muy lindo porque entonces habla desde la infancia muy temprana de Sor María y de cómo entró a esta conexión directa con Dios y con los ángeles, a través de los cuales recibió los mensajes de cuál era su labor en este mundo. Según este connotado franciscano, Jiménez de Samaniego, desde muy pequeña, que había tenido contacto con Dios y algunos estados de éxtasis desde niña, estos se incrementaron exactamente al día siguiente de profesar como monja concepcionista. A partir de este momento, sufre estados místicos de hasta 3 o 4 veces al día. O sea, debe haber sido una locura. La mujer se la pasaba elevada por los aires y escuchando la palabra de Dios. A mí me parece extraordinario que estos prodigios y milagros hayan trascendido en el tiempo, y estoy hablando de siglo XXI y estoy hablando de la pandemia actual, enorme cantidad de seguidores en el mundo que siguen a la venerable Sor María. Nunca ha sido santificada, pero como venerable, pues se le considera como candidato a la santificación, pero bueno, pues hasta la fecha no ha sido santificada. Bueno, tenía estos trances o raptos que le sucedían siempre después de haber comulgado, siempre al tomar la comunión, y en ese momento Dios la transportaba en espíritu por el mundo para que conociera la diversidad de personas y de gentes. Sor María nace en esa casa donde se hace el convento y se convierte en monja de encierro, es decir, nunca, jamás salió de esa casa. Entonces Dios le dice, a ver, para que te enteres, ahí te voy, y la lleva en espíritu a reconocer la diversidad de la humanidad. Y sobre todo, puntualmente a las almas que corrían el riesgo de morir en estado de pecado. Esto le provocaba a ella saber que existían estas almas, un dolor terrible, y la llenaba de una angustia horrible. Aparentemente no dormía, vivía eternamente mal, y solo lo calmaba cuando ofrecía sus enfermedades, sus dolores y sus tormentos a la conversión de los infieles. Esto es muy importante dentro del misticismo. Principalmente los primeros misioneros
van a entrar en una cuestión de sufrimiento, de dolor y tormento como parte de su trabajo de entrega a Dios para lograr la conversión de los infieles. Entonces hay muchas crónicas. Arlegui me encanta porque tiene crónicas muy bonitas de cómo se torturaban y cómo hacían los cilicios y de qué material los hacían. Y bueno, Sor María la vamos a encontrar exactamente inscrita en este punto. Ahora, en uno de sus raptos, y esa imagen me parece realmente conmovedora y es así la más representativa de la monja de Ágreda, Dios le refirió que él tenía una predilección por los gentiles que habitaban en Nuevo México y otros reinos remotos de la América, le dice, que habían manifestado los indios hacia Dios su intención de convertirse, de dejar la idolatría y convertirse. En una de esas ocasiones, ella experimenta el milagro que tanto deseaba, y es verse ante los indios y predicarles la palabra del Evangelio. Y cito a Samaniego: Dios, bueno, obró en ella y por ella una de las mayores maravillas que han admirado los siglos, en la forma en que lo ubica en cuerpo y espíritu entre estos indios. De un momento a otro y en un arrebato de éxtasis, ella se encontró en un lugar muy diferente, y así lo narra en sus cartas y en sus confesiones. Dice, estaba en un lugar totalmente diferente, conoce y describe a detalle el clima del entorno, cómo era el lugar, cómo estaba la gente vestida, y se ve en medio de un pueblo de gente como la que Dios le había descrito previamente, y cito: parecía que los veía ocularmente, que percibía sensiblemente el temple más cálido de la tierra y que experimentaba los demás sentidos de aquella diversidad. La mandó el Señor desahogarse de las ansias de su caridad para que predicara su fe y la ley santa entre aquellas gentes. Sor María le describió a su confesor como los indios se hincaban de rodillas, así lo vemos en esta gráfica, para escucharla con gran afecto, clamando por su redención. Su confesor le hizo saber que corporalmente sí era enviada a las Indias, en la gracia de Dios, lo que se había de corroborar más tarde por el testimonio de los indios a quienes preguntaron y quienes referían a una hermosa mujer cubierta de una túnica azul que aparecía entre ellos para catequizarlos. De estos viajes, María relata más de 500 viajes en espíritu al norte de Nueva España, principalmente en Nuevo México. Es importante entender que Fray Antonio de Benavides era la región que él estaba misionando, y pues esa situación le crea digamos, una referencia fundamental para darle sentido al propio trabajo que se estaba realizando. Cabe apuntar que la Sor María de Jesús es reconocida hasta la época actual, y siempre se habló de ella como la monja de azul o la mujer de azul, y la mayoría de los que trabajan sus temas incluso titulan sus libros así, como La Dama de Azul o La Monja de Azul, por esta referencia que hace Benavides a que aparece vestida de azul entre ellos. Este es el memorial, el que ven aquí en la pantalla, del padre Fray Alonso de Benavides, que que fue custodio de la provincia y conversión de Nuevo México, que hace esta hagiografía de la monja, o el memorial de la monja, en donde se trata todo lo que esta mujer habría de haber vivido. Fray Alonso ejercía, bueno, dije, como custodio de las conversiones de Nuevo México, y llegó hasta él la noticia de que había un montón de indios alejados de los territorios en los que normalmente se hacían las misiones, que hablaban de algo que era un prodigio.
por lo que decidió conocer la veracidad de los dichos de los indios. Se traslada a Madrid para investigar si efectivamente ellos tienen referencia a esto, y en 1630 se entrevista con el misionero general de la Orden de San Francisco en Madrid, que es Fray Bernardino de Sena, y este le corrobora que efectivamente la monja misionera que llegaba en cuerpo y espíritu con los indios era la monja de Ágreda, que ya tenía enorme fama de santidad en el convento de Ágreda y en toda España. Se le concedía el ser una santa o tener fama de santidad. El ministro entonces nombra a Fray Alonso y le pide que por favor se encargue de hacer la crónica de estas apariciones, y que lo primero que tiene que hacer es ir a Ágreda a visitar a la monja, pues entrevistarla. Tenía que hablar con ella para que ella le contase lo que los indios decían haber visto en Nuevo México. Y efectivamente él se va al convento de Ágreda y tiene entrevistas con ella, y de los datos recogidos de la monja, Fray Alonso escribe 2 memoriales en los que describe minuciosamente el prodigio de la conversión de más de 10,000 indios que le solicitaron el bautizo al ser ya convertidos y catequizados por la propia monja. Este es un punto importante en referencia a Francisco de los Ángeles, porque la monja de Ágreda solo catequiza, no bautiza, sino ya catequizados los envía con los misioneros para solicitar a los misioneros el ser bautizados, ya convertidos. Para respaldar sus dichos, entre otras cosas, decía lo siguiente: así digo lo que ha sucedido en las provincias y reinos de Nuevo México, de Quivira, Yumana y otras naciones, es decir, los primeros reinos a donde fui. Creo que están al oriente. Yo llamo a estos reinos, respecto de nuestros términos, de hablar de Tidar, Chillescas y Caburcos, los cuales no están descubiertos. Esto hace, ya hay más narrativas de su cercanía, la cercanía de la monja con el rey de España, que es Carlos III, ay, ya se me fue, sí, Carlos IV, era como la asesora de Carlos IV, pero ya se me fue mucho el tiempo, se me fue volando. A la siguiente, Greta, por favor. En donde hablo de los escritos que van a influenciar de manera muy importante a Fray Antonio Margil de Jesús, que está aquí en esta gráfica, que tiene cara de enojado, pero bueno, así ha de haber sido. Es uno de los misioneros más prestigiados dentro de los franciscanos, sobre todo porque él podría viajar de un lugar a otro. Estuvo en Guatemala, en Costa Rica, en Uruguay, Paraguay, él podría viajar de un lado a otro con una rapidez tal que no era humana. Entonces le decían el misionero de los pies alados. En ese sentido se le reconocía ese prodigio. Él conoce y apoya a las monjas en Querétaro. Esperen un segundo. Muy cercano a las beatas del colegio del Beaterio de la Santa Rosa de Viterbo de Querétaro. No son monjas, son beatas, pero son mujeres que están igualmente en encierro, pertenecen a la tercera orden franciscana de penitencia, y también ahí entre ellas conoce a la fundadora, que sería Francisca de los Ángeles, también sometida a la Inquisición, porque dice manifestar, y de manera Margil de Jesús lo que dice, de manifestar haber sido también parte del prodigio de la ubicuidad, ir a Texas a convertir a los indios en Texas, que era donde Margil de Jesús hacía su trabajo misionero en esa época. Y se presentaba ante los indios, los convertía, con la diferencia de que ella sí los bautizaba. O sea, rompió todos los cánones que podía haber de que una mujer, que además no era monja, era una beata, hubiera bautizado a estos indios. La siguiente. Ahora, desde mi particular perspectiva, y ya para concluir,
El misticismo franciscano es característico de los primeros tiempos del proceso de lo que conocemos como la conquista espiritual en América, y es de una riqueza extraordinaria para entender la fuerza del poder de la palabra evangélica entre los que se perfilaron, y cito, entre comillas, como los más bárbaros del orbe, y al mismo tiempo para comprender el discurso que subyace a la legitimación de dicha conquista como un propósito explícito de la conquista en general. Las crónicas franciscanas son en este sentido el instrumento narrativo de dicho discurso. Podemos leer una trama discordante que nos provee de una mirada entre líneas de la concepción humana de los idólatras desde el asombro contenido en la descripción de la fuerza de la idolatría y por ende del enemigo ancestral de la verdad, es decir, la figura del demonio, y por otro, las características humanas de los bárbaros y sus costumbres que van y vienen entre la animalidad y la certeza de la existencia de un alma, objeto de salvación. Y hasta ahí lo dejo, lean el capítulo, que creo que está interesante y les puede ampliar más esta perspectiva. Muchas gracias, Cecilia. Les recuerdo para la sección de preguntas, nos envíen porfa un mensaje con su pregunta para poderlos quitarles el mute y ponerles micrófono a cada quien. ¿Alguna pregunta? Sí, hay una pregunta de Cintia. Es una pregunta. Cecilia, qué bella presentación. Gracias, querida Cintia. ¿Qué papel jugaron los tlaxcaltecas? Y esa es una pregunta fundamental en esta visión franciscana de la frontera dominada por el demonio. Me parece que la postura tlaxcalteca es totalmente ajena a esta postura mística de los franciscanos. Ellos llegan, los primeros colonizadores tlaxcaltecas llegan a fines del 16 y toman parte del proceso de conquista como guerreros conquistadores, como otros conquistadores más, pero no en la búsqueda ni del cristianismo, ni de vengar la idolatría, sino a favor de la otra parte de la conquista, que es la conquista violenta, la conquista por guerra. En este sentido, ellos se van a pegar a esa conquista por guerra y van a trabajar en ese sentido, más que desde la perspectiva franciscana, la idea o el misticismo temprano de estos franciscanos, y al contrario, yo he encontrado muchas confrontaciones entre los tlaxcaltecas y los franciscanos que tienen que ver con la forma en que los franciscanos tratan de transformar a los bárbaros a partir del uso que hacen de los tlaxcaltecas para que les enseñen a ser personas civilizadas. Y los tlaxcaltecas constantemente se van a oponer a ese uso, porque ellos están orientando su esfuerzo a la conquista de guerra. A los tlaxcaltecas no les interesaba transformar a los indios, sino deshacerse de ellos, de los indios bárbaros, porque les estorbaban en lo que ellos hacían. Entonces me parece que no hay una identidad explícita sobre asunto, a una pregunta que hay que retomar, y es el demonio como parte de sus luchas o de sus formas de ver la realidad que están viviendo. Creo que hay una pregunta de Laura Campuzano. Laura. ¿Qué tal? Buenos días a todo el mundo. Cecilia, hablas así como que de la fuerza del misticismo, la fuerza de las imágenes, la fuerza de, no sé, del discurso será, no sé, pero quiero yo explicarme como que ¿qué los podía dejar tan apantallados? Ellos tenían lo suyo. ¿Ellos quiénes? ¿Los indígenas? Sí, claro. No los apantallaban. De hecho, esta fuerza y esta discusión sobre acabar con la idolatría va a ser una, digamos, guerra franciscana hasta que desaparecen las misiones a principios del 19. Ellos reconocen que su trabajo fue un trabajo fracasado, que no lograron cambiarlos de manera total, que no lograron que se adhirieran a la palabra del Evangelio. Y eso lo vamos a ver constantemente por lo que yo llamo el switch entre idolatría y apostasía.
Es decir, ellos convierten la la apostasía. última palabra. Apóstatas, pues, los acusan. Ellos se convierten, son bautizados, hacen todo lo que rompe con el triunfo del demonio, con el reino del demonio, y sin embargo constantemente vuelven a su lugar de origen, constantemente vuelven a sus ídolos, constantemente vuelven a los diálogos que dicen los franciscanos que tenían con el demonio. Esto es constante y esto es lo que ahora trabajo con 3 crónicas que estoy trabajando a profundidad. Y me parece muy buena tu pregunta, porque cuando le preguntan a los indios por qué se salieron del carril en el que ya estaban, como dice Jerónimo cuando estoy diciendo al principio, y vuelven al rebaño del demonio, ellos dicen, porque nos han dicho los demonios que ustedes nos quieren acabar, que ustedes nos quitaron todo, nos quitaron nuestras costumbres, nuestras tierras y nos quieren acabar. Entonces vamos a luchar junto con el demonio para acabarlos a ustedes. Y se convierte en una lucha tete a tete entre el misticismo franciscano y los propios indígenas, comandados, como dicen los franciscanos, por las huestes demoníacas. Ahora, hay casos, y son interesantísimos, en donde los franciscanos, ya muy tardíamente, siglo XVIII, observan o ven o tienen un encuentro, hay varios encuentros de los franciscanos con el demonio, que se aparece como un indígena, y acusan principalmente a las mujeres, y esto ahorita lo estoy pensando, puede ser una correlación interesante con estas dos místicas, acusan a las mujeres indígenas, que son las chamanas de estos grupos, así las llaman, chamanas, las acusan de tener este diálogo constante con el demonio. Y de pronto lo ven y dicen, parece una persona, pero me está engañando, es el demonio. Y entonces ya viene el prodigio en donde vencen al demonio, repiten esta idea de Sor María del Calvario que le narró la Virgen de desterrar al demonio. Esa lucha va a continuar todo el periodo colonial, no acaba nunca, y no logra en muchos de estos indígenas digamos, como meterlos al rebaño. Esa es la interpretación franciscana. Obviamente la interpretación de los indios tiene que ver, pues son indios nómadas, tienen sus territorios, tienen sus formas de vida, es decir, sobraría hablar de eso, pero la influencia de sus chamanes son fundamentales para romper con esta estructura que se pretende imponer. Okay. Gracias, Laura. Qué gusto me da verte. Igualmente, gracias. Hay otra pregunta de Kimberly Sumano. Ajá. A ver. Interesante charla, te agradezco mucho, Kimberly. Gracias. Me gustaría saber cuáles son sus pensamientos relacionados con la ausencia de conventos para monjas en el norte de la Nueva España, a diferencia de otras regiones de la Iberoamérica colonial en donde van a haber diversos conventos. Buena pregunta, Kimberly. Pienso que la dificultad de lo que llamamos estos procesos de conquista, no espiritual, sino en general, para lograr controlar esos territorios, no favoreció ni permitió esta posibilidad. En Querétaro la hay, y Querétaro sí se considera, digamos, como parte de esta frontera ya hacia el norte, y hay diversos conventos. Los va a haber en Zacatecas también. No los va a ver en estas regiones más fronterizas, que sería, o más lejanas, porque todas son fronterizas, o al menos yo no he encontrado que existan conventos de monjas de esa época en regiones como al norte de la Nueva Vizcaya. A lo mejor Cintia Radin tiene idea si había, no había, ¿verdad? Yo no he visto nunca, Susan, que hubiera dentro de otras ciudades, otros lugares. Entonces, me parece que eso explica por el arduo proceso de control territorial de zonas llenas de indios insumisos, que durante todo el periodo colonial siguieron insumisos. Entonces, eso va a provocar que no se crearan estos conventos. Yo lo supongo, pero voy a investigarlo, Kimberly. Me parece una muy buena pregunta. La siguiente pregunta es de Dana Levin, y si le pude quitar el mute. Gracias, Greta, gracias Cecilia por tu presentación, pues
muy interesante, ¿no? Yo tengo una pregunta que además me surgió ahora con tu respuesta tanto a Cintia como a Laura Campuzano. Y es, porque claro, tú estás presentándonos toda la interpretación franciscana de qué hicieron, qué lograron, qué no lograron y qué faltaría hacer. Y de nuevo, hay fuentes para, no sé, ¿conoces alguna fuente donde se pudiera ver algo de la interpretación indígena de este proceso? ¿Existe algo así? Gracias, Dana. Mira, en realidad no es que los indios dejaron algo escrito, sabemos obviamente que no escribieron, Sí, no, pero lo que hay dentro de los relatos, sobre todo en cualquier documentación, sea militar, sea secular, sea religiosa, existe una interpretación propia de qué pasa con los indios, por qué no los podemos controlar, qué es lo que sucede, por qué se oponen, por qué las descripciones que los propios franciscanos hacen in situ, que para mí son riquísimas porque conviven con ellos día a día, son la forma o el referente de entender cuál era la postura de los indios. Y son las que ahora cité con la intervención esta de hablar de las chamanas y de cómo se aparece el demonio entre ellos y cómo el demonio los sigue sojuzgando. La interpretación franciscana es que son sojuzgados. La interpretación indígena que hay atrás, y así se relata, es cuando dicen, vienen, fueron atrapados tantos indios y declararon. Entonces los indios declaran y hacen la declaración tal cual. Después hacen el juicio, pero en la declaración tal cual, ahí vas a ver qué es lo que ellos demandan. Y demandan recuperar sus tierras, demandan que se lleven a los apaches de ahí porque les están estorbando y antes no entraban ahí, demandan una serie de cuestiones que a lo que te va a llevar es a esta interpretación, ¿quiénes somos estos indios? Estos territorios nuestros, este lugar que ocupamos y que ustedes vinieron a destruir. ¿A quiénes acusan los indígenas? Y eso me parece fundamental, es a los franciscanos. Y hay frases como que los franciscanos entran con todo su grupo de arrasadores, o sea, los soldados, los tlaxcaltecas, los españoles que llegan a vivir ahí. Y los indígenas asocian a los franciscanos y a la propia cruz, porque para ellos el referente de la cruz es una amenaza. A la propia cruz la colocan, ustedes nos destruyeron, ustedes nos hicieron pedazos. Y por eso estamos viendo la manera de acabarlos. Eso lo vas a ver constantemente en esas referencias franciscanas, en las militares, que son mucho más terribles porque no toman la opinión de los indios, y en las de los vecinos, los seculares, los tlaxcaltecas, ellos también van a decir, es que me dijo tal y hubo un pleito de tal y yo le contesté tal. Esas son las únicas fuentes que podría asegurarte que entre líneas hablan ellos mismos. Gracias. Pues, muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a Cecilia Sheridan, a la Catherine Tracy Good, directora de nuestro programa de Tools for Researchers y que es co-host de esta serie, que está ahorita manejando el tech, que hoy nos ha salido bastante mal, pero bueno, se hizo el esfuerzo. Les comparto aquí el código para poder comprar el libro y estén atentos a las siguientes presentaciones de Iberian Borderlands in Cyberspace en el 2021. Síganos en nuestras redes sociales para ver los calendarios y pues manténganse sanos. Y muchas gracias, Cecilia, por tan... Al contrario, gracias a todos y les mando así, como dice Laura, un abrazo virtual con muchas ganas de verlas a ustedes lo más pronto posible, pero ya tendremos pronto la oportunidad. Sí. Y cuídense. Gracias por todo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.